Hola, hola, muy buenas noches a todos o buenas tardes para quien les choque el horario de verano. Estamos transmitiendo en vivo ahora desde la cuenta de el Foro Shakespeare con motivo del Festival de Monólogos. El Festival de Monólogos que tiene lugar en la página que si no han visitado, no sé qué estamos esperando para que la visiten cuanto antes. Es teatrix.mx, esta página, este portal que como si fuera un nombre de un guerrero galo, lo que tiene es obras de teatro on demand, grabadas con gran calidad y es una página que no se pueden perder, y no solo por la gran calidad que tienen cada uno de sus trabajos que ahí presentan, sino que tienen este festival de monólogos que ya arrancó desde hace un en el cual se vienen presentando trabajos unipersonales y nos toca esta semana. La semana pasada le tocó a Una buena madre de Guadalupe Damián, razón por la cual, como parte de la dirección de ese trabajo, aquí estamos ahora en torno a un trabajo llamado El Evangelio según Santa Rita, y quién mejor que Ana Francis Moore para que nos platique al respecto. Te mando un beso muy grande, aunque sea a la distancia. Querida, muy querida Ana Francis Moore, cachetes, Cachetes cachetes, así, cachetes. cachetes, cachetes. ¿Cómo estás? Qué Ahorita que gusto. te vi me acordé de los de que nos hacemos cachetes. Exacto, como debe ser. Déjame subirle el volumen a esta cosa para que te oiga mejor, porque no es lo mismo Los Tres Mosqueteros que los tiempos donde nos conocimos. Ana Francis, ¿cómo estás? Qué Uf, gusto verte. te estoy hablando del 98 cuando nos conocimos, mi querido Juan Estamos Carlos hablando Vives. del 98, cuando sería más divertido hablar del 69, pero eso es, ya entraremos en materia. En otro momento, cómo no. Ya entraremos en materia. Les estaba aquí contando a los 11, 12, y en fin, ya se irán juntando más personas de Teatrix, del Festival de Monólogos, y en esta ocasión de El Evangelio según Santa Rita. Santa Rita, que es un personaje que llevo haciendo ya bastantes años, y este espectáculo es algo así como una síntesis de todas las aventuras de Santa Rita. En el cabaret ocurre una cosa, hay personajes que nacen y mueren en el mismo espectáculo, pero hay personajes que llegaron para quedarse y que vale la pena seguirles dando vida y llevarlos a distintos espectáculos o a distintas versiones o a distintos rumbos. Entonces, bueno, Santa Rita pues ha hecho muchas cosas, ha viajado por todo el mundo, ha actuado en varios idiomas, etcétera. Y el último espectáculo que hago es El Evangelio según Santa Rita, donde es un estudio, donde vamos, hago un estudio y una investigación bastante seria de la Biblia para convertirlo en una exégesis, que es, no es otra cosa sino una versión de, una opinión de, una opinión sobre los textos sagrados, sobre la Biblia. En Tras, cabaret, tras un análisis concienzudo que te has enfrascado en ello, la Biblia, oye, es un libro así de gordo. sí, 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 son 72 libritos, de hecho. Oye, seré curioso que yo jamás he leído ese libro, vamos, salvo algunos pasajes. Me parezco a cierto presidente de nosotros, pero eso es más que la verdad. Y tú te la Mm, aventaste toda para crear este espectáculo. así es. Vamos, la pregunta boba sería ¿por qué? Pero la pregunta que me gustaría hacerte es, bueno, y de todo esta exégesis que has llevado a cabo, sale el Evangelio según Santa Rita, ¿y qué conclusiones sacas? ¿Qué conclusiones tuviste? Bueno, digamos que de todo este estudio salen un montón de cosas, entre ellas el Evangelio según Santa Rita. Sale también una novela en 3 partes, que ya está escrita la primera parte, y sale sin duda una investigación de vida. Estoy haciendo la maestría en teología y me voy a clavar por ahí un buen rato, yo creo que unos buenos años todavía. Lo que me interesó fue que la Biblia es una narración, es decir, es una suma de cuentitos de cómo se supone que inició el mundo. Y hay que comprenderla así, es decir, como una serie de metáforas contadas
de cómo se supone que inició el mundo. Ya la historia de que la Biblia se convirtió en el centro de un dogma de una iglesia que tiene unas cosas muy horrorosas, esa parte. Pero en principio, digamos, son una serie de cuentitos que se escribieron de acuerdo a una serie de momentos culturales, que eso también es importante. O sea, estás hablando de, son cientos de años de libros juntos en uno solo, pues, ¿no? Y cientos de historias, cientos de años de historias juntas en una sola, contadas. Imagínate, en 800 años, que son más o menos los años de los que se supone que los libros que están ahí formados se fueron escribiendo. Imagínate las diferencias que hay entre estos libros y estos libros de acá, ¿no? Entre los que se escribieron en estos años y los que se escribieron 800 años después. Hay diferencias Oye, lingüísticas, si en diferencias de formas, etcétera. si en un año de pandemia nos cambió la vida, en 800 años, imagínate. Imagínate tú, pues, ¿no? Y está caprichosamente dividido en esta cosa que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que es un capricho, digamos, desde la exégesis católica. El Antiguo Testamento tiene mucho que ver con las otras religiones abrámicas, que son el judaísmo y el islam, tienen muchas cosas en común. Y, y el Nuevo Testamento, pues, es muy griego, fíjate, tiene un estilo muy griego, y en eso se enlaza mucho con el teatro griego, porque está muy escrito en la onda del teatro griego, con el héroe y la epopeya y las cosas así de los paisajes, y caminamos sobre las aguas y ese pedo. Muy a la cosa grandilocuente griega, porque es el estilo de la época, no por otra cosa. Entonces, bueno, nosotros cuando hacemos teatro griego, dices, es que Edipo y no sé qué, el oráculo y la fregada. Y creemos en eso, ¿no? O sea, cuando tú haces teatro y te paras en un escenario al oráculo y lo crees. Bueno, pues la Biblia tiene más o menos esa misma dimensión. Lo que pasa es que, pues la cree muchísima más gente. A mí me interesó saber por qué a este libro le cree tanta gente. Por qué Que tantas la cosas Biblia como si fuera la Biblia, como ¿no? si fuera la... Exacto, punto. Y entonces el Evangelio según Santa Rita, ya centrándonos en el espectáculo, es como una primera investigación sobre la Biblia a partir de una afirmación, que es que las cosas que tienen que ver con las mujeres y que están allá escritas, pues han tenido una interpretación pavorosa, que básicamente deviene en lo que hoy conocemos como una estructura patriarcal, que Ya básicamente veo, porque, tiene que ver con la cultura, ¿no? claro, porque bueno, para todos los que nos escuchan, Santa Rita, entre otras cosas, es la, ¿cómo se dice? La santa patrona de las causas imposibles. La santa patrona de las causas imposibles, justamente. Que dicho sea de paso, el día de Santa Rita es el 22 de mayo, fecha del cumpleaños de mi papá, digo así como para Mira, entrar en datos curiosos. mira tú. Y hay una iglesita de Santa Rita en el centro de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua, y este personaje nació en un espectáculo imaginado por Nora Huerta hace 15 años, en donde justo ella estaba intentando hacer un homenaje a las mujeres asesinadas de Juárez y de Chihuahua, pues, ¿no? Entonces, el personaje es Santa Rita, ella capillita de Chihuahua. Ya después devino en muchas otras cosas. No necesariamente me salió tan chihuahuense, eh, pero me salió repopular el personaje, ¿no? Para todos los que nos escuchan, no se confundan con la taquería Santa Rita, que está en la calle de Dolores, por cierto. Fíjate. Y mira, tiene mucho que ver con la imagen que tiene tu personaje, y ya platicaremos de ello. No tiene nada que ver con la farmacia Santa Rita, que aquí a 2 cuadras tengo una sucursal. Y no tiene nada que ver con la Santa Rita de las estampitas, sino tiene que ver con una Santa Rita que, bueno, cuando yo vi el espectáculo ya hace varios abriles, hasta tenía tenis Converse y entraba en patín del diablo. Exacto. Sí, ella usa Converse porque el principio, digamos, del personaje
es que se baja del altar porque le empiezan a pedir milagros ya muy complicados, como del tipo, Virgencita, no tenemos agua en Iztapalapa, Virgencita, ¿por qué este delegado me salió tan pendejo? Virgencita, ¿qué pedo? ¿Me explico? Entonces ella dice, no, espérense, a mí se me piden milagros como Dios manda, del tipo, pues que mi hijo ya no diga tantas groserías, que mi marido ya no me llegue tan borracho, o sea, cosas normales, pero ya este tipo de milagros ya son reestructuración del tejido social, que ya es otra cosa. Entonces, el personaje se baja del altar justamente para meterse a la política, para meterse a lo social, para meterse sí, al tejido ciudadano, ¿no? Y a partir de eso, pues ya, viene viene la aventura. Sí, aventura que bueno, te escucho y evidentemente la propuesta de la cual estás partiendo para, mediante este personaje, se presta para hablar de un montón de cosas, sobre lo cual podemos señalar, tener un punto de vista, tener una solución chusca, tener una solución más en serio, ponerse solemne, ponerse divertida. Y en este sentido, me gustaría preguntarte qué acento tiene esto que vamos a ver en Teatrix del próximo jueves al próximo domingo en la página, si mal no recuerdo, teatrix.mx. Punto. Espero que no sea Exacto. Pues es teatrix.com una... y cometí un error, pero creo que es teatrix.mx. Exacto. Es una comedia, es una farsa, digamos. El cabaret siempre es en farsa. Tiene todo lo que tiene que tener un espectáculo de cabaret. Tiene música, tiene pachanga, tiene transgresión, tiene chistes. Pero sobre todo eso, pues tiene un humor muy transgresor, pues, ¿no? Ahora sí que analizamos hasta el parto de María, pues, ¿no? Hablando de lo que duele parir, pues, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa. Y este espectáculo ocurre con Santa Rita y las 11,000 vírgenes. En este caso, las 11,000 vírgenes son 4 de un grupo que se llama Las Bilis y que cantan divino, las desgraciadas. Cantan como las 11,000 vírgenes. Y entonces, pues ellas hacen toda la música del espectáculo. Es un espectáculo musicalmente hablando también muy lindo, muy divertido. Hay un videoarte con Sharon, que hace Sharon Toribio, que también es muy bello y muy retador, ¿no? Entonces ahí hay una combinación de elementos, pero tiene todo lo que tiene que tener un espectáculo de cabaret, entre otras cosas, que te ríes de principio a fin. Y vamos, te lo pregunto porque, digamos, esta decisión, porque obviamente viene de una decisión de cuál de los muchos aspectos de los cuales puede hablar Santa Rita y de los cuales puede referirse Santa Rita, has escogido, por lo pronto, de lo que nos estás compartiendo, ¿no? Del dolor del parto y todos los temas, me imagino, en torno a tal tópico para presentarlo en Teatrix. ¿De dónde viene esa decisión de eso de ese tópico, pero de los muchos tópicos que pudiera hablar Santa Rita? ¿De dónde viene la decisión de que ese sea el que un día vaya y ese sea el que grabes? Es decir, ese sea el que forme parte del Festival de Monólogos y ese sea el que quede como parte del repertorio de Teatrix. Pues este espectáculo está construido a partir de una primera idea que tiene que ver con aparecer a las mujeres de la Biblia, ¿no? Porque no necesariamente aparecen en el imaginario colectivo. Y ubicar como las historias que la gente más tenemos al tiro. A mí de niña me llevaron a ver todas las películas de La Pasión de Jesús y los 10 Mandamientos y todas estas películas, ¿no? Y yo pues me quedé muy impresionada, ¿no? Yo chiquitita y de repente las aguas se abrían y todas esas cosas. Y además las vi en Manzanillo, entonces luego yo me metía al mar y decía, ¿a qué hora se van a abrir las aguas? En fin, como, ¿no? Te lo juro, creo que quedé claramente muy impresionada con esas cosas. Entonces, pues sí, me basé en esas partes, en algunas de esas partes de la Biblia para narrar como esos momentos, pero narrándolo con la aparición de las mujeres ahí y sin duda metiéndole el asunto chusco, pues, ¿no? De cómo fueron escritas las cosas.
de cómo fueron escritos los 10 mandamientos a partir de que se le rompen las tablas de la ley a Moisés, y cómo le ayuda a su esposa, y lo deciden, en fin, entre todo el pueblo, y por eso se tardaron 40 años, porque es un desmadre ponerse de acuerdo todo un pueblo por consenso, en fin, ¿no? Como tratando de contar la historia un poquito desde otro lugar, y lo divido en 7 libros. Así como la Biblia está dividida en una serie de libros, pues yo lo divido en 7, punto. Y casi todos los libros tienen justo el nombre de mujeres, ¿no? El libro de Namá, el libro de Séfira, el libro de Ruth y Noemí, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Y que van pasando por el Génesis, por el Éxodo, y de volada nos vamos al Nuevo Testamento, ¿no? Que es el libro de María, por ejemplo, porque siempre cuando hablas del Nuevo Testamento, pues hablas de Jesús, hablas de los apóstoles, no sé qué, y de pasadita y de la Virgen María. A mí me importaba mucho hablar como del personaje de María. Y eventualmente el personaje de Rita, pues, ¿no? Mientras Santa Rita está escribiendo esta nueva Biblia con los 11,000 vírgenes y tal, pues le habla a Jesús y le habla a Dios, le hablan por teléfono, ¿no? Pues para ver qué chingo está escribiendo, etcétera, y ella tiene ahí que torear la autoridad y bla, 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 y bla, bla, bla. Habla también por teléfono con la Virgen María y escribe y con esta hermosa idea de que la ficción se hace realidad, pues, ¿no? De que siempre que escribimos una obra de teatro, que la representamos, etcétera, en nuestro corazón se plasma la esperanza de que estamos poniendo una parte de un rompecabezas, de un mejor rompecabezas del mundo, pues, ¿no? Entonces, claro, para Santa Rita es, yo escribo otra Biblia y con eso cambia la historia de la humanidad, porque si a partir de esta Biblia tenemos esta historia, pues si tuviéramos una Biblia más bonita tendríamos una otra historia, pues. Entonces, por ahí va, ¿no? Pero finalmente lo que te estás aventurando es muy padre, porque por ejemplo, el mismo Shakespeare se precia de no haber escrito nada original y solo con la interpretación de lo que le cuentan los clásicos tuvo para hacer un gran repertorio. Y esto que estás haciendo nada más y nada menos que con la Biblia, da como para, eh, da tela para dónde cortar y da muchos tópicos de los cuales platicar. Y evidentemente me parece a mí que hay un acento, un acento en el que Santa Rita es mujer, que tú eres mujer, que las mujeres, digamos, tienen un reclamo absolutamente, eh, vamos, que hay que oír mucho más de un tiempo para acá, este reclamo que hemos querido oír de un tiempo para acá y que vale la pena escuchar y creo que Santa Rita es un buen ejemplo de ello. ¿Por qué no nos hablas de esto, de esta, no quiero ponerlo en términos de nuestro turno como mujeres de hablar ahora nosotras, pero sí como de, oye, si la historia me la dejas contarme a mí, yo pondría algunos puntos sobre ciertas síes. Sobre todo ¿Qué hay de eso? agregar las cosas que faltan, me parecería importante, ¿no? A mí siempre en las entrevistas me dicen, bueno, pero tú haces teatro para mujeres o haces narrativa para mujeres o de mujeres o no sé qué. Les digo, no, lo que pasa es que lo que hemos visto ha sido teatro de hombres. Hemos visto literatura de hombres, literatura masculina. Apenas empieza a existir el arte universal, apenas empieza a existir el teatro universal, la literatura universal, porque las mujeres estamos por fin apareciendo, pues, ¿no? Sin la presencia de las mujeres estaba incompleto, no era universal, era de hombres, pues, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante, pues, poner lo que falta, ¿no? ¿Para qué quitas lo anterior? Es decir, de lo anterior, pues ya está, y ahí hay muchas cosas bien padres, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para poner justamente lo que falta? ¿Cómo hablamos de la relación? Me importa mucho, por ejemplo, hablar de la relación María-Jesús, no como la Virgen María y Jesús el que se crucifica, sino como la relación madre-hijo y el trabajo que te cuesta cuidar a otra persona para que no se mate, pues, ¿no? Es decir, cuidar a un hijo es básicamente cuidar a una persona para que no se mate y luego, pues, echarle la bendición para que no te salga panista. Pero esa relación, ¿no? Esa relación es básicamente lo que mueve al mundo. Es decir, en este año de pandemia hemos descubierto que si nuestras relaciones interpersonales
no estaban más o menos bien acomodadas, nos carga la chingada, pues. No somos nada sin nuestras relaciones interpersonales. No somos nada si no estamos en paz con las personas con las que vivimos, convivimos, trabajamos, etcétera. No somos nada. No somos nada más que lazos, más que relaciones, más que vínculos. Y de los vínculos se habla poco, porque en el rol de la masculinidad se habla mucho del poder, se habla mucho de la fuerza, etcétera, y se construye poco o sea, en el rol que le ha tocado a la masculinidad, ha sido el rol de la violencia. El otro día una amiga que quiero mucho, feminista que sí le gira la nuez, me decía, el día que los hombres se den cuenta de que ellos también tienen derecho a una vida libre de violencia, se cae el Estado y se cae la sociedad de como la conocemos. Entonces, pues sí, a mí de qué me interesa hablar, pues no me interesa hablar ni de los hombres valientes, ni de los proveedores, ni de los que llegan más lejos, ni de los que llegan a la cima. Me interesa hablar de los que lloran, de los que se conmueven, de los que cuidan a otras personas, de los que se les rompe el corazón, de los que tienen miedo, de los que se quedan enconchados, encerrados en su casa, de los que no saben qué hacer, de los que no tienen todas las respuestas, de los que no son los más valientes, de los que de, de, los que quieren mirar hacia adentro, de los que quieren hablar de lo íntimo y construir justamente la política de la intimidad, pues, ¿no? Eso hace falta. Es decir, los que se atreven a establecer vínculos, De finalmente. los que, pues sí, ¿no? Los que se atreven a Porque establecer finalmente vínculos. lo que te puede eh, garantizar el camino directo a no tener un solo víctima es la lucha por el poder. Donde Por te ejemplo, quedas profundamente solo, sin vínculo alguno, es un mundo basado en que el más violento es el más triunfador, el que la tiene más grande es el que la va a hacer mejor, y el que se aguanta más el llanto es finalmente el que no tiene vínculos, es el que va a sobresalir. Y eso también, vamos, en cuanto ciertos hombres se den cuenta de eso, va a doler, porque todos los cambios duelen, pero, pero se va a terminar de contar la historia, como bien nos compartes. se va a terminar de contar la historia y entonces va a cambiar el mundo y entonces nos va a interesar vacunar a más gente en vez de ver quién tiene la vacuna más grande o ver quién tiene más vacunas, pues, ¿no? Y nos va a interesar que la riqueza se reparta en vez de ver quién tiene el edificio más grande y quién tiene el banco más grande y quién tiene más coches, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues. Entonces, en el universo que nos ha tocado habitar, construir a las mujeres, es justamente el universo del vínculo. Pues, ¿no? Las mujeres, por el rol que hemos jugado en la historia de la humanidad, nos hemos vuelto expertas en vincularnos con las otras personas y en sostener el vínculo, pues, ¿no? Entonces, en sostenerlo, procurarlo, alimentarlo, etcétera, etcétera. Y pues sin esa inteligencia vincular, la humanidad está acabada. Por eso es tan importante que lo vincular llegue a lo público y, y que los hombres lleguen a lo privado. Y como buen acto público, el teatro no está lejos de eso. Finalmente has querido compartir con el público de Teatrix, con el público de teatro, esta, este, esto que nos compartes. No, no quiero hablar de mensaje de la obra, porque si no nos ponemos muy esquemáticos, y un monólogo que lleva años presentándose y muchos países, pues se reduce a un par de frases pedorras o un hashtag, y no vale la pena hacer eso, pero vamos, con solo lo que nos compartes aquí a estas 7 personas, tú y yo, que estamos platicando aquí en vivo en Instagram, creo que vale la pena que se den una vuelta para ver el Evangelio según Santa Rita, digo yo. El Evangelio según Santa Rita, en donde pues les comparto un montón de las preguntas que yo me hago y que seguramente también ustedes se hacen. Y sin duda de una forma divertida, dicharachera y canturrienta. Porque eso pasa también, esa es una de las preguntas antes de que se me olvide, que yo te quería hacer. ¿Qué difícil es hacer humor sobre algo que sempiternamente es tedioso, lacrimógeno, doloroso? Como vamos, la imagen
de Cristo ensangrentado, desangrándose por nosotros, perforado de las manos, que es el acto más violento que yo he visto en mi vida, con una estaca clavada en el corazón. Santa Rita no está exento de esto, toda su indumentaria, su vestuario está, vamos, esos lagrimones con brillantina hablan mucho de lo que estás queriendo decir con este personaje. Y déjame contarte algo, hablando de mi papá que cumple el 22 de mayo, día de Santa Rita. Cuando mis papás se divorcian, yo tenía 6 años, nos quedamos con unos vecinos que nos dicen, a ver, vénganse a jugar a la casa, y yo veo un cuadro de un señor, ya sabes, rubio, con el pelo largo, con barbas, diciéndonos así, con cara de, estoy pacheco, pero no tanto, y pregunto, ¿quién es ese? Y me contesta la vecina, que teníamos 6, 7 años de edad, me contesta, tu verdadero padre. Y yo le digo, pero ¿cómo mi verdadero padre? Y me dice, sí, pregúntale a tu mamá. Y Ay, bueno, Dios mío imagínate santo, para un niño como yo, recién divorciado de sus papás, eso es terrible. Y terrible. digo, valga la anécdota para dar pie a lo que te quiero preguntar, como que hay poco espacio para el humor en en este tipo de libros, en este tipo de dogmas, en esta religión que nos domina tanto y nos tiene tan determinados sentimentalmente. Y tú has hecho lo contrario. ¿Qué nos dices de eso? Pues es que es también un rescate, ¿sabes? Es también un rescate de la posibilidad de discutir de cualquier cosa. Es decir, a las mujeres toda la vida se nos educa con la cantidad de cosas que no podemos hacer, ¿no? No puedes jugar estos juegos, bueno, a las mujeres y a los hombres, ¿no? No puedes jugar estos juegos, no puedes ponerte esta ropa, no puedes hablar sobre estas cosas, no puedes no ser virgen, no puedes no tener hijos, no puedes no casarte, no puedes, ¿no? Y resulta que luego sí puedes y no pasa nada. Es decir, no se abre el cielo, no te cae un rayo, no hay una lluvia de granizo, de fuego encima de ti, no pasa nada. Lo único que pasa es que haces lo que quieres. Y entonces en ese camino dices, ¿y si hablo de esto? ¿Y si pregunto esto otro? ¿Y si pregunto? Y resulta que, pues claro que no solo se puede, sino es súper necesario y es un gran poder, pues, ¿no? Sobre todo es un gran poder decir, a ver, a mí me educaron como católica, me bautizaron sin preguntarme, hice mi primera comunión y hasta mis 15 años. Se chingan. Ahora pregunto todo lo que yo quiera. Y se acabó. Es un territorio, la fe también es un territorio del cual nos han expulsado a las mujeres. Pues, a mí me interesa mucho la teología feminista, por ejemplo. Hay unas monjas que escriben unas cosas y que piensan unas ideas, pero ahí te encargo, pues, ¿no? Y me interesa Por, mucho como desde ahí, pues, ¿no? ¿Eh? por ejemplo, ¿qué nos dicen estas monjas de las que hablan para saber de qué hablamos? Pues Así, hablan mucho el que se como, te ocurra. ¿Alguna cita por eh, ahí de alguna monja? por ejemplo, de las que yo he leído, tiene mucho que ver con la teología de la liberación, ¿no? La teología de la liberación, medio supimos un poquito gracias a Gael García en aquella película, ¿te acuerdas de esa película que hace Gael García que embaraza a la muchacha y se hace un desmadre? No sé si la viste. Bueno, no importa. La teología de la liberación. ¿El crimen de Pablo Amaro o Ándale, cuál? el crimen del padre Amaro. ¿Te acuerdas que había, Damián Alcázar hacía un sacerdote que se va de guerrillero y se hace un pedo y no sé qué, ¿no? Entonces, los teólogos de la liberación es ese movimiento de América Latina que dicen, si la religión no te sirve para ayudar a los pobres, entonces no te sirve de nada y estamos básicamente mamando, pues, ¿no? Eh, y eso es un movimiento súper interesante. Ahora, dentro de ese movimiento, las teólogas de la liberación dijeron, bueno, si la fe y si la religión no nos sirve para entender que el rico oprime al pobre y el pobre oprime a la pobre, pues estamos para llorar, ¿no? Y si la fe no nos sirve para eso, pues es que estamos para llorar. Entonces, Ivonne Guevara, por ejemplo, que es una teóloga que yo leo cada vez que puedo, habla justamente de eso, pues, ¿no? Como del trabajo de la fe, pero del trabajo de base, de irse a las comunidades y de ahí encontrar a Dios, ¿no? Y hace todo un choro de cómo encuentras a Dios. Pero me parece muy interesante que, por ejemplo, cuando desde la religión católica se habla por los pobres, lo que hacen desde la teología de la liberación, desde la teología feminista, es decir, tenemos que ampliar nuestro concepto de pobre.
Los pobres no solamente son aquellos pobres económicamente hablando, sino pobres son los migrantes, pobres son las personas homosexuales que están en una condición de discriminación, pobres son, me explico, o sea, como ampliar el concepto de pobre a desprotegidos. Y entonces la iglesia tendría que trabajar por los desprotegidos. Entonces la iglesia jamás podría estar en contra de una persona homosexual. ¿Me explico? La iglesia jamás podría estar en contra de una persona discriminada por alguna cosa. Y en ese sentido, la iglesia tendría que observar la desventaja de ser mujer todavía en este mundo. De ahí surge la teología feminista. ¿Y dónde se perdió el rumbo? Porque quiero Bueno, decir, esto ajá. suena a los primeros cristianos, los primeros acercamientos a este asunto que se puede reducir a amaos los unos a los otros, pero de entonces para acá algo se perturbó, algo se prostituyó muy feo, algo perdimos en el camino. Pues mira, la cosa se chingó o se empezó a chingar, según mi análisis, cuando el cristianismo se junta con Roma, porque Roma es un imperio. Roma necesita el cristianismo por su nivel de expansión, es decir, porque el cristianismo se está expandiendo cabroncísimo, y el cristianismo necesita a Roma por su institucionalidad. Y surge la institución de la Iglesia católica, apostólica, es decir, que viene de los apóstoles, y romana. Entonces, ahí se junta y una creencia que hablaba justamente del amor, etcétera, etcétera, se convierte en una institución militar que funciona con una estructura militarizada, que de lo que se trata es de sostener la estructura, no de la fe. ¿Y ahí? Te estoy Bueno, hablando del 400 y tantos, se chingó. pero eso suena a mercado. ¿Sí? Eso suena más neoliberal que lo que muchos neoliberales del siglo XXI. No, bueno, totalmente. Ahora, A conveniencia, digamos, lo que la gente está creyendo, lo que la gente está sintiendo en lo más profundo de su corazón, perturbado por un asunto económico, para el beneficio de unos cuantos. absolutamente eh, económico y de poder, ¿no? Y Desde también luego. colonizador y europeo. O sea, también no olvidemos que la iglesia es Europa y Europa es colonizadora. Nos encanta ir a Europa y los vemos que son muy civilizados, pero son unos mendigos salvajes que se han dedicado a colonizar el mundo y a vivir de eso. Y no han dejado de hacerlo necesariamente. Entonces, es importante como mirar esa perspectiva. Por otro lado, pues hay movimientos rete interesantes desde los movimientos religiosos del sur, digamos, desde los africanos, los asiáticos y los latinoamericanos, sin duda, pues, ¿no? Pasa, por ejemplo, como en la película de La Misión, ¿no? Que llegan los de la misión, no sé qué, a América Latina, bueno, llegan específicamente a Brasil en esa película, y los misioneros pues, se meten en el viaje de, claro que los indígenas tienen alma, claro que no, la estamos cagando, y ahí se dan cuenta. Pero lo mismito le pasó a Samuel Ruiz cuando llegó a Chiapas y dijo, no mamen, aquí los indios están sumamente explotados, están en unas condiciones de terror, lo mismo le pasó a Fray Bartolomé en las casas, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Que llegan y se encuentran con la realidad y dicen, no, los pendejos somos nosotros. Y entonces empiezan movimientos súper interesantes. Por eso tienes un obispo Vera, por eso tienes un Soralinde, y también tienes un Juan Sandoval Íñiguez, ¿me explico? También tienes un Onésimo Cepeda, que lo acabamos de ver. Las dos iglesias existen. Existe la iglesia a la esquina de los barrios, de los pueblos, en donde el sacerdote cumple una función social bien importante, en donde a veces es el único que te defiende del cacique o que te defiende de muchas cosas, en donde aquí en corto llegas y le dices, ay padre, no sé si quiero abortar o no, porque pues, ya tengo 4 hijos y ya ve que mi marido con trabajos, ¿no? Y el padre te dice, hija, aborta, por favor, pues, ¿no? Pero institucionalmente la iglesia no, ¿no? El padre que va y le da la bendición a los 2 jotitos del pueblo, pues porque los conoce desde niños, porque este quiere a este quiere al otro, y se besan bonito. ¿Me explico? La Una vez realidad más, es otra. ¿no? Una vez más, gente que ha optado por hacer vínculos y no por la Gente que autoridad. optó exactamente. Entonces, pues sí,
hay muchas iglesias allá adentro. Ahorita hay un movimiento súper interesante adentro de la Iglesia Católica Mexicana, porque la Iglesia Católica Mexicana ha sido muy conservadora en la élite, pues, ¿no? Pero no ha dejado de ser conservadora. Pero sí, digamos que están los liberales en el poder de Roma. O sea, el Papa Francisco es liberal. Juan Pablo II, que Dios lo tenga a fuego lento. En fin, son movimientos muy interesantes. Si te interesa como la política interna, etcétera, etcétera, es muy divertido, es muy entretenido, pero sobre todo, pues México es 81% católico. Y nuestra cultura, como bien decías hace rato, es decir, nos movemos emocionalmente desde esa cultura, pues, ¿no? Independientemente de si nos decimos ateos, de si vamos a misa, no vamos, no sé qué, ¿no? Nos movemos en esa lógica emocional y en esa lógica cultural. Vale la pena echarle un ojo, Eh, ¿no? exacto, que finalmente si le rascamos un poquito, y no hay que rascarle tanto, es la misma lógica de las telenovelas. Si le rascamos tantito, es la misma lógica de ciertos sindicatos charros, donde finalmente yo estoy arriba, tú estás abajo, y háganle como quieran. O sea, esta, esta manera de organizarse socialmente es mucho más, está mucho más arraigada y metida en mucho más lugares que solo el tuétano del mexicano, sino en nuestras Sí, propias bueno, claro. instituciones, en nuestra propia manera de conducirnos con respecto a mil cosas, hasta lo insospechado. Y Así la es. familia ni se diga. No, bueno, la familia ahí te encargo, pues, ¿no? Esta doble moral que nos está matando, ¿no? Así es. Y en ese sentido, hablando de vínculos, ¿qué vínculo esperarías que el público que está ahorita guardándose en su casa por esta condición sanitaria que nos tiene a todos como nos tiene, eh, que le prenda la tele y que, bueno, a la tele, a la pantalla, se dirija a Teatrix, le pague su inscripción mensual? Eso es lo que yo sugeriría porque, bueno, tienen chance de ver no solo el monólogo de Ana Francis Moore, sino otros monólogos que está ahí en el festival y otras muchas obras de teatro grabadas con gran calidad que tiene este portal a disposición. Yo les sugeriría que se suscribieran por un mes, haga la prueba. ¿Mm? Exacto. ¿Y qué vínculo quieres que establezca Santa Rita con el público mexicano, con conexión a internet y con un poco más de dos dedos de frente que diga, a ver, ¿y si me salgo de Netflix y me meto a Teatrix? Pues pienso que el teatro siempre tiene esta calidad de llegar muchísimo más allá con la transgresión. O sea, es decir, uno no, uno pasa por las series mientras hace el quehacer, digamos, mientras piensas en otra cosa, mientras contestas el WhatsApp. Y está bien, es necesaria la ligereza en la vida también, pues, ¿no? Pero uno no pasa por el teatro y sale ileso. Eso que ni qué, pues, ¿no? Y me parece que Teatrix está haciendo una selección muy buena o sea, de entrada vamos a ver puras cosas bien buenas y bien hechas y etcétera, pues, ¿no? Entonces, a todas las personas nos atraviesa el asunto de la culpa, nos atraviesa el asunto de esta cultura católica, cristiana, culpígena, chantajista, doble moral, pero vamos a la Villa de Guadalupe, pero etcétera, pues, ¿no? Nos atraviesa, no nos hagamos güeyes, pues. Eh, Atrévanse a ver justamente una visión que dice, ya estoy cagada de que me atraviesen y quiero que me divierta y quiero que sea una fuente de luz y quiero que sea una fuente de amor y quiero que sea una fuente para vincularme con cosas, con mejores cosas, etcétera. Porque si la fe no sirve para eso, pues entonces ¿para qué chingados sirve? Pues, ¿no? Eh, y como la conocemos, no está sirviendo para eso, pues, ¿no? La culpa no sirve para vincularte, ¿no? Ah, Entonces, eso les invito a que a través de la risa le entremos a ese, a esa sacada a esa sacada de clavos de la cruz, ¿no? y en ese sentido, como decía el querido Bertolt Brecht, a tomar partido, porque finalmente, si vamos a tomar el riesgo de ver
el Evangelio según Santa Rita, tenemos que hacernos responsables de la decisión que tomemos, que es de cambiar nuestra vida a partir de verla, o decir, esto sí me parece porque no lo había visto así, o esto no me parece. Y finalmente, creo que hablo por ti y hablo por todos, misión cumplida. O sea, Sin crear duda, pensamiento sin crítico. duda. Crear pensamiento crítico es ganar terreno, ¿no? Y sobre todo eso es como, es ganar terreno para poder tener mayor raíz en este mundo, ¿no? Para poder tener una raíz más firme en este mundo. Y que no te tumbe cualquier prejuicio pendejo. Eso está padrísimo. Eso Mm. está padrísimo y nada más de acuerdo contigo. Oye, ¿qué más? El cachete, el El cachete. cachete, el cachete, el cachete. Ya entrando a la sección de chismes, Ana Francis Moore y yo nos A conocimos ver. en una obra que se llamaba Las tremendas aventuras de la capitana Gaspacho, Sí. que finalmente me atrevo a decir que la capitana Gaspacho también era una especie de Santa Rita en el sentido en que se baja de su, en el caso de la capitana, de su quersoneso áureo, de su nave, en el caso de Santa Rita, de su, de la iglesia, de su dogma, de su estar en una estampita, se desprende de la estampita para venirnos a hablar de frente, su vida nada menos que nada menos que en el patín del diablo, y a buscar, en el caso de la capitana, el amor en cualquiera de sus manifestaciones. Y en el caso de Santa Rita, En el caso de Santa Rita, ¿qué busca? Santa Rita busca el bien común. el bien común. Sí, si no, todo es muy ruidoso. O sea, si no hay bien común, hay mucho ruido. Mira, ya decía yo que en algo se parecían. Sí, sin duda. Sí, sin duda, es como, no puede, es como cuando estás en una habitación y ves el cuadrito chueco, ¿no? Que dices, clic, ¿no? Que no puedes, ¿no? O sea, que no puedes, que te invitan a comer y estás como en la conversación, en tu casa ni nada, pero está un plato sucio en la mesa, dices, lo llevo a la cocina, ¿no? Es Eso está muy como, bien. ese problema tiene Santa Rita, que ve que hay un caos social y lo quiere arreglar. El Evangelio según Santa Rita lo grabaste un día y tiene su espacio dentro de este Festival de Monólogos en Teatrix. Este jueves, a partir de este jueves, mañana, es decir, jueves 8 de abril y hasta el domingo 11 Hasta de el domingo abril, 11. para que estén todos al pendiente. Está on demand, eso en cristiano. Estoy hablando en términos de Santa Rita, eso en cristiano. Quiere decir que a la hora que a usted se le dé la gana, usted le pica ahí al Evangelio según Santa Rita y no importa la hora y no importa qué esté usted haciendo, píquele porque Santa Rita va a estar ahí para usted. Y Eso, le recomiendo mucho que se allegue una bebida espirituosa, que se allegue ¿no? Un vinito, una botanona, y de esa manera, como buen espectáculo de cabaret, pues se disfruta más. eso sin duda, y la compañía que usted guste, porque finalmente Santa Rita ni el más mínimo fijón de con quién está usted. Ah, no, cero fijón, al contrario, pura bendición. Y ya cuenta como misa. Pura bendición. Y cuéntame, Ana Francis, porque bueno, grabaste un día el Evangelio según Santa Rita, tú vas a estar cómodamente en tu casa o haciendo otras cosas mientras este espectáculo sucede de jueves a domingo en las fechas que ya dijimos. ¿Y qué sigue? ¿Qué ¿Qué sigue? planes Bueno, tienes? Digo, yo pues sé que vacunar, pero ¿y luego? luego estamos las Reinas Chulas en el Cabaret Zoom con un espectáculo muy divertido que se llama Sepa la Bola, con Fernanda Tapia, que es una combinación entre cine de Juan Orol y una de tantas aventuras de las Reinas Chulas, hablando sobre la vacunación y eso, ¿no? Decimos, ¿qué cepa va a llegar? Pues sepa la bola, ¿no? Entonces, es ese espectáculo el que tenemos. ¿Y eso Estamos ya, dónde se ve o cómo le hace? si tú sigues las redes sociales de Reinas Chulas, en Twitter, en Instagram, en Facebook, etcétera, ahí te vas enterando, compras tus boletos en boletopolis.com y estamos los sábados a las 9 de la noche. Ahora, vamos a abrir ya otro veranizo de Exacto. forma presencial
con poquitas funciones, con pocos espectadores, etcétera. Nada más que a la chingada delegación Coyoacán se le dé la gana tener una manera de atender los trámites para que nos den permiso de abrir, porque cada vez que una persona presenta una función, un espectáculo, tiene que pedir un permiso, lo cual está muy bien, pero la delegación Coyoacán ahorita está funcionando francamente mal. Entonces nos estamos peleando un poquito con ese asunto, pero en cuanto logremos que nos pongan el sello, abrimos, que yo espero sea el 1 de mayo. 1 de mayo. Uh-huh. Ok, para que todo el mundo estemos muy pendientes de la reapertura. Sí se puede hablar de una reapertura, ¿no? Reapertura Sí. presencial del Teatro Bar El Vicio, porque puta madre, tanto tiempo cerrados, uno siente que ya está clausurado de por vida. Entonces sí, la reapertura del Teatro Bar El Vicio a partir del 1 de mayo, si Dios quiere, y si el delegado le da la puta gana. Creo que no hay delegado y creo que esa es parte del problema. O sea, porque el delegado está buscando una diputación y entonces su suplente me parece que renunció al día siguiente y entonces hay un desmadre. Uy, año de elecciones tenía que ser del Uh-huh. segundo del COVID, pero bueno, para que se apersone ahí al Teatro Bar El Vicio, para que se apersone también en Teatrix y vea usted el Evangelio según Santa Rita a la hora que le dé la gana, salvo el sábado a las 9, porque los esperamos ahí en el espectáculo de las Reinas Chulas y Fernanda Tapia, boletos en Boletópolis, y seguir las redes de Ana Francis Moore, seguir las redes de las Reinas Chulas, y todo lo que tenga que ver con ellas, porque le garantizo que se va usted no solo a cagar de la risa, sino incluso en una de esas sale hasta reflexionando y con tema para la cena, y yo diría una semana después, un mes después, porque hay imágenes que no se me olvidan, así como el espectáculo que a mí más me ha gustado de las Reinas Chulas, en lo personal, el Frankenstein. Fraudenstein. Fraudenstein. Uh-huh. Así Yo es. creo que ese también debería de ir a Teatrix, fíjate, lo voy a proponer. Sí, así rápido, era un Fraudenstein que no era otra cosa más que el país hecho de pedacería y haciendo este monstruo que amamos tanto y a la vez le queremos zarandear los cachetes para que entienda de que la vida puede ser diferente. Sin duda que sí, hermoso espectáculo. Ya de muchos años también. ¿Escuchaste, Samuel Sosa? Exacto. Yo espero que Sí, sí. ya lo haremos ese, cómo no. Sí, yo creo que al que hay que agarrarle los cachetes es a Samuel Sosa porque hay tanto Las barbas, las espectáculo, barbas. las barbas y jalárselas hacia el suelo Uh-huh. para que se arrodille y sepa que este esfuerzo de Teatrix valdrá la pena, que muchas obras que quedaron en la memoria de mucha gente queden registradas en video, porque vale la pena no solo reensayarlas, reencontrarse con ellas, sino que mucha más gente la pueda disfrutar por la gracia de estar en video y en un portal como teatrix.mx. Que viva Teatrix. Qué bueno que llegó a México. Así es, así es, así es. ¿Qué hacemos, Ana Francis? ¿Nos seguimos 2 horas platicando o damos No, por ya terminada vámonos, ya tengo esta linda hambre. plática? Ya tengo hambre, Ya vámonos se a hambre, cenar. ¿verdad? Ya. Ya se hambre. Uh-huh. Pues bueno, por mi parte ha sido un gusto los que nos han seguido hasta ahorita. Qué bueno que están con nosotros. Va a quedar esta conversación grabada para que la vea en algún otro momento, también cuando se le da a usted la puta gana de vernos platicar. Ana Francis Moore y un servidor, Juan Carlos Vives, que estuvimos aquí platicando de todo un poquito, ¿no? De todo un poquito, profundo, Como debe haber sido pero siempre. pues es que sí. Pues siempre ha sido así. Como debe de ser, como debe de ser. Ay, querida, te mando un beso muy grande. Besotes. Un Te quiero. beso muy grande, igual yo a ti. Cuídate mucho. Cuídense todos, usen tapabocas. Vacúnense, no ande con las mamadas de que la vacuna no sirve para nada. Y esperemos verlos, no solo, digo, en esta ocasión estamos platicando del Evangelio según Santa Rita, que le toca platicar de ese espectáculo, pero yo haría extensiva, y creo que estás de acuerdo conmigo, que no se pierda
las obras del Festival de Monólogos en teatrix.mx. No se las pierda, suscríbase a Teatrix, se va a encontrar grandes cosas, no se va a arrepentir. Los 160 pesos mejores invertidos de su pandemia. Ah, sí, sin duda, sin duda. Bueno, un beso grande. Beso. Que estés muy bien. Cuídense todos. Bye. Gracias por estar con nosotros. Y nos despedimos. Hasta la otra. Recuerden que todos los miércoles tendremos entrevistas con el monólogo que se presentará de jueves a domingos en la semana correspondiente del Festival de Monólogos en Teatrix. No se pierdan el Evangelio según Santa Rita, que no está quería. Es un espectáculo de Ana Francis Moore. Chao.